vamos a ver la Biblia y vamos el día de hoy. Fíjate que la forma como el día de hoy puso Dios en mi corazón predicarte es dándote los versículos de la Biblia que hablan acerca del amor y hacer un pequeño estudio. Esto será como un estudio bíblico. Esto será más como una clase que como una charla, en donde vamos a ver cada uno de esos versículos que hablan acerca del amor de Dios y del amor al prójimo. Y te voy a pedir que empecemos con el más importante, Mateo capítulo 22. Y si tienes ahí tu Biblia, primero anota el versículo, capítulo 22 de Mateo, versículo 36 al 40, y después búscalo. Mateo 22 y vamos a leer del 36 al 40. Y estos son unos hombres fariseos que le preguntan al Señor cuál era el principal mandamiento. Y dice el Señor en el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esta charla se llama un cristianismo verdadero, un cristianismo verdadero. ¿Por qué? Porque puede haber un cristianismo falso, puede haber un cristianismo que no sea genuino. Y ese cristianismo falso, hermanos, hermanas, hay veces que para ganar adeptos, por ejemplo, hay políticos que dicen ser cristianos y entonces para ganar adeptos y para ganarse a gente, pero el propósito de ese cristianismo es político, no es un propósito genuino. Hay quienes en ese mismo propósito tienen el hacerse famosos. Y entonces muchas veces quieren entrar a un mercado que les hace atractivo y entonces es un cristianismo que no es genuino. ¿Cuál es el cristianismo verdadero? ¿Cuál es el cristianismo verdadero? Aquí nos dice el Señor que toda la ley y todos los profetas, es decir, la Biblia completa, se define o se resume en dos mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las mentes. Y el otro de los evangelios dice, y con todas tus fuerzas también, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo dice, es semejante. ¿Cuál es la semejanza? Que también está basado en el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Y entonces vamos a dividir esta charla en dos primeras partes. Amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es el amor. Y vamos a empezar hablando de amar a Dios, amar a Dios. Y vamos a seguir buscando versículos en la palabra de Dios. Sí, vamos a seguir buscando versículos en la palabra de Dios. Y uno de ellos es el libro del amor de Dios. Está en la carta de primera de Juan. Primera de Juan, todo ese libro es la carta del amor de Dios. Y Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, te voy a leer el versículo 23 y 24, que son la palabra rema, como puedes ver ahí en ese dibujito que dice ágape. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23 y 24. Esta es la palabra rema del Congreso. Y dice, Primera de Juan 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjate que aquí dice, estos son los mandamientos: creer en el nombre de Jesucristo y amarnos los unos a los otros. Quiero decirte entonces que está parafraseando el primer mandamiento.
El primer mandamiento que nos había dicho, amar a Dios con todo nuestro corazón, aquí lo define de una manera distinta, pero es exactamente el mismo mandamiento. Aquí dice que creas en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dice, estos son los mandamientos que Él nos ha dado. Los dos mandamientos eran amar a Dios y aquí lo parafrasea diciendo, cree en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es amar a Dios. Amar a Dios, hermano y hermana, es creer. Amar a Dios es tener fe que su palabra es verdad, es tener fe que el camino de Dios es el correcto, es tener fe que sus mandamientos son el mejor camino para mi vida. Eso es amar a Dios. El Señor Jesucristo nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Anótalo, está en Juan capítulo 14, versículo 15. Entonces, cuando tú crees en Dios, cuando tú crees en su palabra, tú vas a hacer conforme a la palabra. Amar a Dios es creer en Él, creerle a Él y obedecer sus mandamientos. Eso es amar a Dios. Y ese es el mandamiento más grande que tenemos. Porque yo puedo decir, amo a Dios, pero en realidad vivo una vida destrozada de pecado, de egoísmo, de soberbia, de altivez, de orgullo. Realmente no amo a Dios. Si amara a Dios, no haría eso. Si amara a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, empezaría a haber una transformación en mi vida, en donde, como esta semana aprendíamos, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Guardar sus mandamientos es un acto de fe. Guardar sus mandamientos es la fe viva. El apóstol Santiago, ¿sí?, dijo que la fe sin obras es fe muerta y la obra de la fe es el amor. Una persona que dice que tiene fe, pero no ama a Dios guardando sus mandamientos, el tal, dice la Biblia, es mentiroso. No está diciendo la verdad, está queriendo manipular, está queriendo engañar. El que ama a Dios le va a buscar agradarle. Amar a Dios, hermano y hermana, es anhelar con todo nuestro corazón agradarle. Y de eso hablábamos en la mañana, en la oración. Cuando nosotros, hermano y hermana, hemos conocido un vínculo tan hermoso de amor con Dios, ya no es el temor a la represalia, ya no es el temor a el castigo o a la maldición del pecado, lo que nos aleja del pecado. Lo que nos aleja del pecado es no querer estropear, no querer alejar mi vida del corazón de Dios. Cuando he conocido el amor de Dios, entonces yo quiero agradarle. Yo no quiero que nada se interponga entre mi relación con Dios, que nada se interponga entre el amor tan grande y genuino. Se ha hecho una relación tan bonita, tan estrecha con mi Dios. Se ha hecho una relación tan hermosa y tan estrecha con mi Dios que no quiero que nada la separe. Eso es la fe con obras. No es que la fe no es que las obras me salven, me salva la fe, pero la fe se nota, no podemos tener algo que no se note. Si tú tienes algo, se nota. Sí, no podemos tener algo y no se note. Y la forma como se nota nuestro amor a Dios es a través de la obediencia a sus mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces, dice la palabra de Dios también ahí en el capítulo 14 de Juan, en el Evangelio, en el versículo 21, solo anótalo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, esto es una promesa increíble. Tú y yo vamos a tener un encuentro con Jesucristo. Se va a manifestar Jesucristo en tu vida. Vas a tener un encuentro con Cristo en su gloria, con Cristo glorificado, con el Cristo que resucitó de los muertos. Se te va a manifestar cuando tú ames. Pero te dice el Señor, tú puedes decir que me amas, pero la realidad, el que me ama,
es el que guarda mis mandamientos, porque su fe se está notando. Y uno guarda los mandamientos del Señor cuando te están viendo y cuando no, cuando estás en la iglesia y cuando estás solo, cuando estás con tu esposa y cuando no estás con ella. Uno guarda los mandamientos porque sabes que Dios está contigo siempre. Esa es la fe viva. Ese es el amor genuino a Dios. Ese es el que ama a Dios con todas sus fuerzas. Y como te decía, en uno de los versículos dice, ama a Dios. En el otro, ese mismo mandamiento dice, cree en el Señor Jesucristo, cree en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y esos son, hermano, hermana, ese es el primer mandamiento, amar a Dios, guardar sus mandamientos, que nuestra fe sea una fe viva, que tiene obras, y la obra de la fe es el amor. La obra de la fe es el amor. Cuando una persona natural que no conoce de Dios se comporta con egoísmo, eso es lo normal. Pero también alguien que se dice cristiano se puede comportar con egoísmo y con pecado. Y esa es la persona que es carnal. El carnal, hermano, hermana, es aquella persona que conoce a Jesucristo, pero no tiene comunión con el Espíritu Santo. Entonces el fruto del amor no está en su vida. Y prácticamente es lo mismo que un natural. Una persona que no conoce de Dios y uno que vive, que cree conocerlo, pero vive alejado de él, se comportan igual en pecado, en egoísmo, en soberbia, en orgullo. Pero aquel que es espiritual, que busca a Dios, ese se va a llenar de la presencia del Espíritu y va a poder amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar a Dios es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es amar a Dios. Y segundo mandamiento que nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo, dijo, este es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después más adelante en la Biblia, en el Evangelio de Juan, el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Ese mismo mandamiento se lo da al esposo y le dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Es el mismo mandamiento. De esa manera debemos amar al prójimo. Y como segundo punto de esta charla, ya vimos amar a Dios, vimos que la fe en Jesucristo es amar a Dios, que guardar sus mandamientos es amar a Dios, que vivir una vida alejada del pecado por amor y por querer guardar mi comunión con Dios como mi tesoro más preciado, eso es amar a Dios. Ahora, número 2, vamos a ver lo que es amar al prójimo. Y te quiero pedir por favor que abras tu Biblia en el libro de los Romanos. En el libro de los Romanos, en el capítulo 13, y te voy a leer el versículo 8 al 10. Anótalo primero. Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Ahora sí, búscalo ahí en tu Biblia, ya que lo anotaste, para que te queden tus apuntes. Y dice Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¡Wow! Impresionante. Dice aquí la palabra de Dios, lo que nos debemos los unos a los otros es el amor, porque el que ama ha cumplido la ley, el cumplimiento de la ley es el amor. Y dice el Señor, no adulterar, no matar, no robar, no mentir, no codiciar o cualquier otro mandamiento es amar al prójimo, porque el amor no hace daño. Entonces, no voy a robarle a alguien si lo amo. Si es mi prójimo, ¿cómo le puedo robar? No le voy a mentir a mi prójimo si lo amo. Si verdaderamente el amor de Dios está en mí, ¿cómo le puedo mentir a un prójimo? ¿O cómo le puedo robar? ¿O cómo lo puedo matar? Muchas veces
estas palabras decimos, bueno, yo no mato a nadie, pero hay veces que con nuestra boca matamos, hermano. Matamos el ánimo, matamos el entusiasmo, matamos la autoestima cuando hacemos una burla con una persona, cuando le ponemos un apodo a una persona. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el amor no le hace mal al prójimo. El amor no le hace mal al prójimo. Así que ahora yo te quiero pedir que hagas un tiempo de reflexión y que tú puedas decir, ¿será que yo estoy cumpliendo la ley? ¿Será que yo estoy tratando a todos con decencia? Y ahí piensa si a lo mejor has tratado a alguien con dureza, si a lo mejor has tratado a alguien con burlas, si a lo mejor has robado algo a alguien y a veces nos justificamos, no, es que no tengo, ¿sí? Y sabes, cuando alguien roba, no roba porque no tiene, más bien no tiene porque roba, porque no hay prosperidad en el robo. Cuando una persona adultera, verdaderamente está amando a su esposa, verdaderamente es un hombre de Dios o es una mujer de Dios aquella que adultera. Sí, hoy dice la palabra de Dios, el amor no le hace mal al prójimo. Así que he hablado con dureza, he burlado de alguien, sí, soy muy duro, soy muy orgulloso y no puedo ir a pedir una disculpa cuando me equivoco. Hermano, entonces, ¿será que somos nosotros, si nos comportamos así, hombres carnales? Nos creemos muy espirituales, a lo mejor porque servimos, sí, a lo mejor sirves en niños, a lo mejor sirves líder de célula, a lo mejor sirves de decán, y nos creemos que somos muy espirituales por eso, pero ¿cómo tratas a tu esposa? Ahí es donde se ve el amor de Cristo, cómo tratas a tus hijos. Y yo creo que todos nosotros debemos hacer una reflexión y todos nosotros debemos decir, ¿estoy viviendo un cristianismo genuino? ¿Estoy viviendo un cristianismo verdadero? Y hablando de este tema, el Señor Jesucristo nos dio una referencia, Mateo 5:23. Mateo 5:23, y si me ayudas a buscarlo. Mateo 5:23. Y en esta referencia el Señor nos dice, es más importante que ames a tu prójimo a que cantes alabanzas. Es más importante que ames a tu hermano, a tu hermana, antes de que levantes tus manos en la iglesia. ¿De qué sirve levantar las manos en la iglesia si aborreces a tu hermano? Eso no es un cristianismo verdadero, es un cristianismo falso. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El cristianismo verdadero es el amor, hermano. Y no te estoy diciendo que adorar en la iglesia y levantar nuestras manos sea malo, al contrario, la palabra de Dios habla de las reuniones de adoración como algo importantísimo en la iglesia y como ese fluir de su espíritu. Pero podemos nosotros estar actuando, estar fingiendo, ¿sí? Y eso cada uno debe decir, ¿cómo es mi relación con mi hermano, con mi hermana? ¿Cómo es mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres? ¿Cómo es mi relación con mis vecinos? ¿Cómo estoy realmente? ¿Estoy en paz con todos? ¿Estoy siendo un instrumento de bendición, de amor, de servicio? ¿Estoy siendo un evangelista con mi vida sin usar palabras? ¿O la realidad es que estoy lleno de pleitos, de divisiones, de burlas? Estoy lleno de juicios en mi boca. Estoy lleno de murmuraciones. Estoy lleno de odio y de amargura en mi corazón y en mi mente. Entonces aquí la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Antes de que vayas a levantar las manos a la iglesia, antes de que vayas a hacer grandes oraciones, deja ahí esas cosas. Ve y reconcíliate con tu hermano, porque ese es el verdadero cristianismo. Ve y dile a tu hermana que te perdone, porque ese es el verdadero cristianismo. Empieza a tratarlos bien, empieza a buscarlos. Ese es el verdadero cristianismo. La palabra de Dios dice que llegarán unos al cielo y le van a decir, Señor, que no en tu nombre echamos fuera demonios,
Señor, que no en tu nombre hacíamos obras evangelísticas impresionantes. Y el Señor les va a decir, pero si a ustedes nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Sabes? Hermano, hermana, el cristianismo verdadero es algo más sencillo que algo muy teológico. Hay gentes que se saben la Biblia, igual que el diablo, hermano, se sabe la Biblia. Hay veces que dice la Biblia que el diablo cree y tiembla, pero no por eso es salvo, no por eso tiene una vida eterna, si él tiene condenación eterna. Aún él cree en el Señor porque lo conoce, él sabe que fue vencido. Pero sabes, nosotros podemos creer, pero no vivir un cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero está en el amor. El cristianismo verdadero está en que ames a tu hermano, que le des un beso a tu hermano. Te voy a pedir si me ayudas, Adrián, por favor. El cristianismo verdadero, queridísimo hermano y hermana, está en que puedas pedir una disculpa cuando te equivocas y ahí quites por completo el orgullo. Y cuando alguien te pide perdón, lo puedas perdonar de todo corazón. Eso es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero no es el que trae su ofrenda al altar, es el que trae su ofrenda al altar y es un pacificador. Es el que trae su ofrenda al altar y levanta manos santas. Es el que tiene un corazón puro con el que ve a Dios. Son cosas que no se ven. No podemos ver la diferencia entre un cristiano genuino y uno que está mintiendo, pero Dios sí lo ve. Y las obras hacen manifiesto, la unidad de su familia hace manifiesto, el buen caminar de sus hijos hace manifiesto esa fe y ese amor en esa persona. Hoy la palabra de Dios le dice, anda primero y reconcíliate con tu hermano. Será, queridísimo hermano y hermana, que te tienes que reconciliar con alguien. Tienes que reconciliar con alguien. Has hablado con dureza, has juzgado con dureza, has juzgado, has menospreciado a alguien, te has sentido superior. Es tiempo de que seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Te voy a leer un capítulo más de Primera de Juan, para que lo anotes, yo te lo leo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. Dice, nosotros le amamos a Él, Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, más claro no puede ser. Verdaderamente la Biblia se explica sola. ¿Sí? El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque ¿cómo puede alguien aborrecer a su hermano al que ve y amar a Dios al que no ve? No, hermano, empieza por tu casa, empieza por tus vecinos, empieza por la iglesia, empieza por las personas en el transporte, empieza por aquel que te dice una grosería cuando vas manejando. Lleguemos en el nombre de Jesús a ser genuinos cristianos, de a de veras, hasta los huesos, de esos que aman a Dios al grado de que aborrecen su carne, de esos que aman a Dios a tal punto que ya no viven ellos, sino vive Cristo a través de ellos, de esos que perdonan, de esos que piden perdón, de esos que quitan el orgullo por completo y pueden besar, abrazar, pueden no buscar lo suyo ni sus placeres, que no le hacen daño al prójimo, aquel varón que ahí anda conquistando jovencitas para quitarles la inocencia y después botarlas, sí, ese te aseguro, hay un lugar específico en el infierno para la gente así, que usando el nombre de Dios abusan. Hoy la palabra de Dios nos dice que sea genuino, que sea genuino. Dice, si aborreces a tu hermano, tu amor a Dios es de mentiras. Tu amor a Dios es de mentiras. Y, ¿sabes? Señor Jesucristo nos dijo, te doy un nuevo mandamiento, que nos amemos como Él nos ha amado.
Y cuando dijo esas palabras, terminó diciendo, en esto van a conocer que eres mi discípulo, en que vean cuánto amas. No en que vean cuánto cantas, no en que vean qué tan alto levantas las manos, o cuánto sirves, o cuántos discípulos tienes. Se va a conocer que eres discípulo de Jesucristo en que vean cuánto amas, en que vean cuánto nos amamos. La Biblia dice en Primera de Juan, y con esto termino, Primera de Juan 4:11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hay un resultado de nuestro amor, del amor ágape. No estoy hablando del amor del mundo que es egoísta, el amor ágape, el amor que no busca lo suyo, el que da sin buscar recibir, el que da siendo anónimo, no le importa el aplauso de quien busca el galardón es de Dios. Ese que perdona, ese que sabe que necesita tratar bien a los demás, ese que ama como Cristo lo amó a él, que perdona como Cristo lo perdonó a él. Bueno, hay un resultado. Dice la Biblia que si nosotros nos amamos de esa manera, ¿sí? Si nosotros nos amamos como Cristo nos amó, dice la Biblia que van a ver a Dios en nosotros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero van a ver cuánto nos amamos. Y eso ha sucedido desde el principio de la iglesia cristiana, cuando eran perseguidos y eran metidos al circo romano y ahí a los teatros romanos, estos anfiteatros romanos, y los despedazaban y se burlaban de ellos con violencia y los mataban. Sucedió que hubo un tremendo avivamiento por la vida de esos mártires que dejaron ahí su sangre en esos lugares de violencia romana. Y es que ellos se abrazaban y cantaban cantos juntos, abrazados. Y la gente los quería ver corriendo y gritando, y los veían. Sí, por supuesto, temblaban porque venían animales salvajes a destruirlos o gladiadores a matarlos, pero se amaban hasta el final, se amaban hasta el final. Y se logró un avivamiento cual no ha habido precedente, que toda una nación se volvió cristiana. Empezando por el mismo rey, se llamaba Constantino, y su mamá, Helena. Todos se hicieron cristianos. Sabes, si nosotros nos amamos, vamos a hacer un evangelismo increíble. Que cuando alguien llegue a la iglesia y le preguntemos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Siempre digan, ¿cuántos se aman? ¿Cuántos se aman? ¿Cuántos se respetan? ¿Cuántos están alegres los unos con los otros? Que nunca sea divisiones, pleitos, murmuraciones. Esas son las obras de Satanás para evitar el evangelismo. Pero a través del amor se va a levantar, hermanos y hermanas, un evangelismo tan genuino, tan grande, tan impresionante, ¿sí? Que ganaremos ciudades enteras en el nombre de Jesús. El amor ágape es un fruto del Espíritu. No es algo que yo pueda lograr en mis fuerzas, no es algo que yo pueda decir, a partir de hoy voy a amar ágape. Lo que debo de hacer para poder tener amor ágape y en donde debo de enfocar mi esfuerzo es en estar pegado a Jesús. Dijo el Señor Jesucristo, alejados de mí nada podéis hacer, pero pegados a mí como esa rama pegada a la vid vas a poder dar fruto, y el fruto es el amor. Así que mi esfuerzo no está en amar y en quitar el egoísmo, porque eso no lo puedo lograr solo. Mi esfuerzo está en estar pegado al Señor, en orar, en leer su palabra, en congregarme. Mi esfuerzo debe estar puesto en buscarle con todo mi ser y encontrar en él mi deleite. Y entonces el fruto del amor
se va a dar, te va a alcanzar. No es algo que te esfuerces en dar frutos, te va a dar, va a salir natural, va a salir natural. Y el esfuerzo que debemos hacer, lo que nos debe ocupar, es estar pegados a Jesús, pegados a Jesús. Por eso Él dijo, nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Tienes que estar pegado a la fuente del amor, y entonces va a fluir de ti el amor de una manera sobrenatural. No te vas ni siquiera tú mismo a reconocer. El amor de Cristo va a fluir, va a alcanzar a multitudes, se va a acabar el egoísmo, se va a acabar el pecado. En el nombre de Jesús vas a morir a la carne y vas a ser un hombre, una mujer espiritual. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando alguien pegado a Jesús puede amar de esta manera, ha nacido de nuevo. Cuando ama a Dios y cuando ama al prójimo. Esta es la fe viva que se nota, que se muestra. Esas son las obras de la fe. Es el amor, es el amor. Y vamos a estar estudiando toda esta semana acerca del amor. Mañana vamos a estudiar de cómo lograr amar al prójimo, una charla hermosísima. Después, el viernes, ya en el auditorio, va a predicar nuestro queridísimo hermano Josh acerca de los mismos temas. Y me estaba pidiendo algunas cosas, así que trae preparado algo grande, algo muy hermoso. Así que tienes que estar ahí. Ahí la entrada es gratuita, ve con toda tu familia. Si traes niños, tráelos, pero siéntate con ellos para que se porten muy bien, y los que sean menores de 4 años los vamos a poner en el VIP para que haya orden. Pero va a ser un tiempo hermosísimo. Este es el tiempo de estar pegados a Jesús. Este es el tiempo de decir, Señor, quiero morir al egoísmo, quiero morir a la carne, a los pecados, quiero morir, Señor, al buscar lo mío propio y empezar a amar como tú me amaste a mí. Que mi vida, Señor, sea una fe en ti, te ame con todo mi ser y que se note con un fruto hermosísimo de amar. Este es el cristianismo genuino. El cristianismo genuino no es el que más sabe, sino el que más vive. El cristianismo genuino es el que más ama, el que más respeta, el que más perdona. Ese es el que se parece más a su Señor, en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Bendito Padre, bendito Dios. Cada uno de nosotros hoy hace un análisis de su propia vida. Yo me doy cuenta, Señor, que me hace falta mucho para ser como tú, Padre. Pero cada día me quiero acercar más a esa estatura, y ni siquiera el apóstol Pablo, Señor, que logró tanto y que hizo tanto, Señor, por la iglesia, dijo haberlo ya alcanzado. Pero dijo una cosa hago, me extiendo a lo que está delante. Señor, quizá en nuestro pasado pudo haber egoísmo y pudo haber pecado. Quizás soy yo aquellas personas, Señor, que han traído su ofrenda al altar estando peleado con su esposa, peleado con un hijo, peleado con su hermano, Señor, aborreciendo, Señor. Y hoy me doy cuenta, Señor, que el verdadero cristianismo es el amor, Padre. Y que si traigo mi ofrenda al altar, pero estoy distanciado de mi hermano, primero tengo que irlo a buscar y ponerme a cuentas, Padre, para levantar manos santas. Y en lo que dependa de mí, Señor. Si mi hermano no acepta mis disculpas, ya no depende de mí, pero en lo que dependa de mí, Señor, yo tengo que estar bien con todos, Padre. Y eso incluye mi esposa, mi familia y también a los prójimos, Señor. No debo de aborrecer ni siquiera al que me ha hecho daño, al que me persigue. Bendito Dios, tener nosotros un corazón lleno del amor de Jesucristo. Por eso podemos amar, porque tú nos amaste primero. Por eso podemos perdonar, porque tú nos perdonaste primero, Señor. Y en el nombre de Jesús yo hoy hago, Señor, un análisis de mi propia vida. Porque me puedo sentir muy cristiano, Señor, porque sirvo. Me puedo sentir muy cristiano porque predico o porque me sé la Biblia, Señor. Pero a lo mejor será que mi fe es muerta porque no tiene obras. Será, Señor, que el fruto de la fe, que es el amor, no está en mi vida, Padre. Hoy lo quiero cambiar.
Hoy lo quiero cambiar. Señor, en el nombre de Jesús, quita de mí el egoísmo. A través de tu presencia, Señor, a través de tener constancia en la oración, en la lectura, en congregarme, en adorarte, Señor, ir haciendo morir las obras de la carne y que el fruto del Espíritu, que es el amor, fluya, Padre. Fluya, Señor, en el nombre de Jesús. Que mi fe se note, Padre, porque trato bien a mi esposa. Que mi fe se note, Señor, porque amo a mis hijos. Que mi fe se note porque me reconcilio con mi hermano, con mi hermana. Que mi fe se note porque puedo abrazar a alguien, Señor. Bendito Dios. Que mi fe se note porque puedo, Señor, quitarme el miedo al rechazo, Señor, y ir con alguien que está sufriendo, Padre. Que se note mi fe porque soy motivado por el amor, Señor. Y entonces, Padre, habrá un gran milagro. La gente va a ver a Cristo en nosotros. La gente se va a conmover y va a decir, lo que más me llamó la atención es ver cuánto se aman. Van a decir, verdaderamente ustedes son discípulos de Cristo, porque veo cuánto se aman. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, como aquellos hermanos del Coliseo romano que nos pusieron ejemplo, aún en el lecho de la muerte y del dolor, se amaban, Señor, se amaban, en medio de la persecución, se amaban, Señor. Bendito Dios, que nos amemos los unos a los otros, empezando por nuestra casa, siguiendo por nuestra familia espiritual y amando también, Señor, aún a los que nos persiguen, aún aquellos que se burlan, amarlos de todo corazón, porque así nos enseñaste, Señor Jesús. Y más profundamente, Padre, hay un mandamiento aún mayor, que es amarte a ti, Padre. Y, Señor, yo te quiero amar con todas mis fuerzas. Señor, dice tu palabra, si te amo, que guarde tus mandamientos. Y dice, aquel que ama a Dios, ame también al prójimo. Es lo que me dices hoy. Me quieres amar, aléjate del pecado. Me quieres amar, ama a tus prójimos. Señor, lo voy a hacer porque te amo con todo el corazón y te quiero agradar. Tú eres el amor de mi vida, Señor Jesucristo. Tú eres el amor de mi vida, Padre Celestial. No hay nada que anhele más que tu presencia, que tu cobijo, que tu dirección, Señor. No hay nada que anhele más que tu mirada, Señor, viéndome. Es una mirada de ternura, de amor, de perdón, Señor. Me tienes una paciencia, Señor, tan impresionante, Padre. Gracias, Dios. Yo no quiero que nada rompa mi relación contigo. Es lo más valioso que tengo en la vida, Señor. El haberte conocido, el poder entrar a tu lugar santísimo, el ser tu hijo, es lo más grande que tengo en la vida, Señor. Y no quiero que nada, Señor, que nada se interponga, ningún pecado mío, ningún egoísmo mío, ninguna soberbia, ningún orgullo, Señor, se vaya a interponer entre tú y yo, Señor. Te quiero agradar, quiero llegar, Señor, con una ofrenda y es un corazón, Padre, que te ama. Quiero llegar con una ofrenda. ¿Qué te puedo yo dar, Señor? Te daría lo que quisieras, pero hoy entiendo lo que tú quieres es, Señor, mi corazón, Padre, amándote con todo mi ser, Señor, porque así me amas tú. Yo te quiero decir, te voy a corresponder a tu amor, Señor. Voy a corresponder a tu amor, Señor. Te voy a amar. Y te voy a amar, Señor, dándote tiempo, Señor. Te voy a amar, Señor, no nada más buscándote cuando necesito algo de ti, sino te voy a amar, Señor. Voy a ir a correr a darte un beso, Señor. Te voy a invitar a comer, Señor, que estés sentado al lado mío, Padre. Te voy a platicar mi día, Señor. Voy a escuchar tu amor, Padre. Voy a recostar, Señor, mi cabeza en tu pecho, Dios, y voy a oír el latido, Señor, el latido de tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, yo quiero vivir un cristianismo verdadero. Señor, que la fe que me ha hecho salvo se note con obras, Padre. Y la obra de la fe es el amor, Padre. Es el amor, Señor. Amar a mi hermano, amar a mi esposa, amar a mis hijos y a mis hijas, perdonarles, Señor. Si alguien
se ha portado con rebeldía, me hirió con sus palabras, Señor, no le voy a tomar en cuenta su ofensa, porque tú no me tomaste a cuenta mis ofensas, Señor. Bendito Dios. Así como tú me perdonaste, y ya no te acuerdas de mi pasado, Señor, así también voy a perdonar yo de forma genuina y absoluta, Padre. Te quiero amar, Señor, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma. Quiero cumplir la ley, los profetas y el evangelio que se cumple en amar al prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señoras, de camino, Padre, una iglesia de unidad. Una congregación, Señor, que sea una familia que se ame, Padre. Primeramente, Señor, para que seamos todos aceptos en este amado Dios, porque si esta es su casa, debe ser una casa de oración, pero también debe de ser una casa de amor, Padre. En el nombre de Jesús, una casa de amor, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos nosotros poner los ojos en las virtudes de nuestros hermanos y hermanas. Y que echemos fuera toda voz, Señor, del enemigo que viene a tratar de dividirnos o de poner argumentos en nuestros corazones los unos contra los otros. Eso no viene de Dios. Yo debo de acallar toda voz del enemigo que quiere, Señor, separarme de mis hermanos y hermanas. Que quiere hacerme, Señor, un factor de divisiones y no de unidad. Así que yo callo en el nombre de Jesús toda voz de argumentos, de juicios, de murmuraciones. Yo callo toda voz de orgullo, de amargura, que no provienen del Espíritu Santo de Dios. Los callo en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que voy a escuchar tu voz que me dice, perdona, ama, sonríe, abraza, bendice. En el nombre de Jesucristo, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Dios. Tu bondad es infinita. Que nada ni nadie me separe de tu bendito amor, Señor. Ni yo mismo, ni mi pecado. Que jamás nada me separe de tu bendito amor, Señor. Y que pegado a ti pueda ser yo luz en medio de las tinieblas. La luz es el amor, Señor. En el nombre de Jesús. Eso es lo que brilla, Padre. Eso es lo que brilla. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Gracias.